Aprendo en casa. ¿Qué tal, estimados estudiantes? El día de hoy vamos a concebir lo que viene a ser el tema del día de hoy. Vamos a tratar en el área de comunicación. Escribo un texto sobre mis cualidades personales. Bien, como ya es de costumbre, para esta área vamos a necesitar nuestros materiales. Y dichos recursos son nuestras fichas, cuaderno de trabajo, regla, lápiz o lapicero, colores y textos. Hay que tener en cuenta que el día de hoy vamos a partir sobre una meta muy importante, y esa meta es escribir un texto sobre las cualidades personales que reconoceremos tener y las acciones que realizaremos para lograr las metas o retos que nos propongamos o que se presenten. Y antes que nada, conceptos claves, estimados estudiantes. Tenemos que definir bien qué cosa es texto descriptivo. Y para ello vamos a conceptuar. Un texto descriptivo viene a ser o es aquel texto que tiene por finalidad representar el aspecto de algo o alguien, explicando sus características o cualidades físicas o emocionales para ayudar al lector a hacerse una imagen de la persona o del lugar. Algunas de las características del texto descriptivo serían que es un texto que ofrece información sobre cómo es una persona, un animal, un objeto o un lugar. Las características físicas son observables, mientras que las cualidades no se ven, pero se manifiestan a través de acciones y actitudes. Para describir a una persona debemos usar adjetivos. Bien, estudiantes, tenemos conceptos claros y continuamos. Luego vamos a tener en cuenta un texto. Este texto es la ficha que nos presenta en plataforma, lo cual vamos a detallar. El texto relata a una persona, en este caso a Rodrigo. No olvidemos que tenemos que tener en cuenta principalmente en un texto el título que va relacionado con lo que el autor quiere describir. Vemos también al costado la imagen. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar, contamos con 3 párrafos. ¿Ok? El primer párrafo en donde detalla el nombre, las características físicas, el segundo párrafo donde están las cualidades y el tercer párrafo donde detalla la meta o reto que realizó o realizará para lograrlo. Entonces básicamente vamos a empezar a leer. A ver, el texto dice, soy Rodrigo, es el título. Mi nombre es Rodrigo. Mi mamá me puso ese nombre porque así se llama mi abuelito materno. En julio cumpliré 11 años. Les cuento cómo soy para que puedan imaginarme. Mi frente es ancha, mi cabello es corto y mis ojos son pequeños. Siempre uso una gorra roja en la cabeza. Comentan que antes era gordito y bajo, pero que ahora me estoy haciendo más alto y delgado. Mi mamá dice que ya estoy dejando de ser un niño y que pronto seré un joven guapo y fuerte. Mi familia y mis amistades dicen que los hago reír mucho con mis bromas. Mis profesoras y profesores
Me tienen mucho aprecio porque me gusta ayudar a mis compañeras y compañeros. Además, soy estudioso y responsable. Me gusta estar siempre en grupo junto con mis amistades. Me encantan los deportes. Dicen que soy muy bueno en eso. Cuando sea grande quiero ser maestro de educación física. Para ello, sé que debo esforzarme al máximo y estudiar más para lograr mi meta. Bien, estudiantes, ahí hemos leído y hemos visto en un texto descriptivo escrita por el autor Rodrigo Villacorta, en el cual detalla las características, las cualidades y el reto a lograr. Continuamos, estudiantes. Entonces, yo teniendo el texto a la mano, debo planificar mi texto. Y para ello voy a tener en cuenta lo siguiente. Tengo que ver primero que este texto descriptivo utiliza 3 párrafos. En el primer párrafo, no se olviden que se presenta a la persona, el nombre y la edad. También se menciona sus características físicas. En el segundo párrafo, básicamente está detallando las cualidades. Y en el tercer párrafo menciona la meta o el reto que realizará. Entonces vamos a poner a escribirnos y para ello tenemos que planificar. Aquí tenemos el trencito de la textualización que nos ayudará a planificar. No olvidemos que este trencito siempre nos da las pautas importantes para nosotros empezar a escribir un texto. Lo primero que tenemos que hacer para escribir un texto es planificar. Lo segundo es textualizar y lo tercero es revisar. Al momento de yo planificar tengo que organizar las ideas, qué es lo que voy a escribir. Al momento de textualizar tengo que verificar que toda mi planificación esté dentro de mi textualización. Finalmente revisaré mi primer borrador para emplear y empezar a escribir una nueva versión, la cual será el texto final. Dentro de mi planificación, estimados estudiantes, vamos a tener en cuenta que el cuadro siempre que nos enseña es a las 3 interrogantes básicas en cada planificación que hacemos para nosotros escribir. ¿Qué voy a escribir? ¿Para qué escribiré? ¿Para quiénes escribiré? En este caso, a la pregunta ¿qué voy a escribir? Nosotros escribiremos un texto descriptivo. ¿Para qué escribiré? No se olviden que va dirigido a los padres, a sus compañeros, a los docentes. ¿Para qué escribiré? Básicamente vamos a escribir para dar a conocer nuestras cualidades. ¿Ok? Muy bien. En la planificación, estimados estudiantes, hay que tener en cuenta nuestras ideas a trabajar. Debo yo tener en cuenta cuando yo planifico qué es lo que voy a decir de mí. Debe contener mis características físicas, debe contener mis cualidades y debe contener mi reto. Básicamente vamos a trabajar 3 párrafos en los cuales estará toda la descripción de nuestra persona. Entonces, estudiantes, vamos a entrar a la textualización. Comenzaremos agarrando una hoja y escribiremos en la parte superior el título. En este caso será el título nuestro nombre. Si yo me llamo Rodrigo, escribiré Rodrigo. Si me llamo Miguel, escribiré Miguel. Y así respectivamente de acuerdo al nombre que tengas. También tengo que tener en cuenta algunos aspectos importantes. El texto considera mis datos personales, nombre, edad y lo referente a mi persona.
Detallaré mis características físicas, si soy alto, si soy bajo, de repente tengo aspecto un poco gordito, todas esas características, el cabello, el color del cabello, el color de los ojos, todo eso haremos detallar en dicho párrafo. También consideraremos las cualidades que reconozco tener. Si soy persistente, de repente soy risueño, alegre o colaborador o amigable, tengo que considerar esas cualidades. También en el último párrafo mencionaré el reto que voy a trazarme para lograrlo posteriormente. Entonces, al lado derecho, voy a colocar mi imagen o mi fotografía que va a representar a mi descripción. Entonces, yo veré que este título tenga relación con el texto. Son algunas ideas que yo tengo que plasmar en mi textualización, estimados estudiantes. Como les estábamos comentando, lo que tenemos que tener presente es el título, es básico. Luego, la presentación, hay que escribir nuestro nombre. También debemos detallar las características físicas, describir las cualidades que tenemos, agregar quizás lo que más nos gusta hacer. También escribiremos la meta o reto que nos gustaría alcanzar y detallar paso a paso cómo lo vamos a lograr. Y al final dibujaremos o pegaremos imágenes relacionados al texto. Todo este organizador, estimados estudiantes, debo tener en cuenta al momento de mi textualización en este instante. Para ello voy a escribir mi primer borrador. Y mi primer borrador básicamente estará constituida de la siguiente estructura. Tendré el primer recuadro donde yo voy a escribir el título. En el segundo recuadro y en las segundas líneas escribiré la manera de cómo debo presentarme, el nombre y detallaré algunas características mías. En el siguiente párrafo escribiré las cualidades que reconozco tener o también lo que me gusta hacer. Y en el último párrafo detallaré la meta o reto que me gustaría alcanzar y detallaré paso a paso cómo lo voy a lograr. Esta estructura, estimados estudiantes, hay que tener en cuenta porque en base a eso vamos a escribir nuestro primer borrador y luego sacaremos algunas conclusiones. Entonces, cuando yo termine mi primer borrador, yo termine de escribir, voy a revisar mi texto. Entonces voy a ver si el texto considera mis datos personales. Si lo hice, marcaré con una X y si no lo hice, será un aspecto que debo mejorar. También revisaré si el texto detalla mis características físicas. Si lo hice, estaré de acuerdo a lo que me está pidiendo el dicho texto de descripción. Pero si no lo he hecho, tendré que mejorar ese aspecto. También consideraré las cualidades que reconozco tener. Si no lo hice, tendré que mejorar ese aspecto. Al mencionar mi reto, también me percataré que esté dentro de mi texto. Si no lo hice, debo mejorar ese aspecto. También veré si la imagen corresponde al texto o al título, que tenga una relación. Si lo hice, estará correcto en mi descripción y la imagen respectiva. También verificaré si el título guarda alguna relación con el texto. Entonces, estimados estudiantes, son aspectos que yo debo revisar en mi primer borrador. Como les estaba diciendo, estimados estudiantes, hay que tener en cuenta estos aspectos básicos para yo revisar el primer borrador. El momento que yo escribí y detallé en varias características, cualidades y retos, tendré presente que todo esté de acuerdo. Tendré que ver si lleva
los nombres propios mayúsculas, si están las comas respectivas, los signos de puntuación. Todo eso voy a verificar en mi hoja para yo escribir la versión final. Debe contener las correcciones que he realizado y agregar fotos o imágenes que servirán de apoyo al texto. Con estas consideraciones voy a escribir la versión final de mi texto. Entonces, en la escritura de la versión final de mi texto, voy a tener en cuenta que básicamente cuenta con una estructura, y esa estructura va a detallar el título. El primer párrafo será la presentación y mis características. En el segundo párrafo detallaré las cualidades y en el último párrafo estará el reto que voy a trazarme para lograrlo posteriormente. Al lado derecho colocaré mi fotografía o imagen. Teniendo todas las pautas y la corrección de mi borrador, este será mi versión final del texto para compartir no solo con ustedes, estudiantes, sino también con sus compañeros y padres respectivamente. Cuando ya hemos acabado y hemos publicado nuestra versión final, nos reuniremos con nuestra familia y ante ello compartiremos el texto que hemos escrito. Pero además les pediremos a cada familiar que nos dicten qué cualidades ellos ven en nosotros. Esas cualidades nosotros hay que anotarlos en un cuaderno o en una hoja de reuso para que sean archivadas en el portafolio. Dichas reflexiones con la familia coadyuvarán a nosotros entender el propósito de esta clase, que es describir nuestras cualidades, características y retos a seguir. Teniendo en consideración, estimados estudiantes, vamos a reflexionar juntos. Al escribir mi texto, ¿qué logré? Eso ustedes lo van a completar para luego archivarlo en el portafolio. ¿Y qué aspectos debo mejorar? Teniendo en cuenta que mi primer texto ya lo he compartido con los familiares. Entonces yo debo tener mucho cuidado al escribir el texto y ver lo que he logrado en esta sesión. Con esto, estimados estudiantes, hemos concluido nuestra clase. Les agradezco mucho, estudiantes, por su atención y será hasta otra nueva oportunidad. No se olviden suscribirse a este canal para continuar con las sesiones del programa Aprendo en Casa.